Creo que cuando se empezó a hablar de cultura viva, porque en el fondo es tautología, toda cultura es viva siempre. Y toda cultura en el fondo siempre es comunitaria también, porque no hay nada que se pueda hacer al margen de la interrelación entre las personas. Lo que pasa, así como las palabras son producciones colectivas, sentidos que la gente, los colectivos, las comunidades construyen, las palabras también, así como la ideología, empiezan a prostituirse y apropiarse por grupos de poder, y de esa manera le dan un otro sentido. Cultura poco a poco empieza a devenir en otra cosa, en otras cosas, como aquello que solamente detenta un grupo privilegiado de gente culta, por ejemplo, en algún momento. O arte es lo mismo, son determinadas personas especializadas que hacen este bien. Entonces, creo que en ese sentido, digamos, cultura en sentido amplio, lo vivo de las culturas, como decía, es totalmente tautológico. Hacemos el énfasis porque ante este robo sistemático y la generación de otro tipo de cultura que empuja al rompimiento de la convivencia, al rompimiento de los lazos, del abrazo, de la solidaridad, y el excesivo empuje, digamos, al hedonismo, egocentrismo, a la egopatía, al individualismo, como la cultura más profundizada ahora, porque es lo único ahora que el sistema en eso es altamente exitoso. Mientras más individualizados, somos presas y sujetos de ser mejores consumistas. Si el otro es tu amenaza, compite con ese otro. Toda esa cuestión competitiva. Todo esto que está trabajado, creo que por muchos teóricos, es muy lindo en el sentido de entenderlo, de que ante aquello necesitamos restaurar algo que es importante, que es el retorno a la comunidad. Y de ahí usamos la tautología, cultura viva y comunitaria. Sin que se llame así, por supuesto, nació ancestralmente. Decía que las caravanas atraviesan la humanidad, los flujos migratorios atraviesan todos los continentes, toda la humanidad. La cultura es migración, flujo, encuentro con los otros. No hay cultura estática, las culturas siempre están en dinamismo y encontrándose con los otros. Eso en lo viejo, en lo ancestral, en lo que nos atraviesa todo el tiempo. En el siglo XX, ya para hacer la historia corta, digamos, las culturas que intentaban buscar apoyar las narrativas de transformación de la sociedad, todas esas cosas que se llamaron revoluciones. Entonces se entendía, en este caso, en la cultura entendida, digamos, como formas expresivas, artísticas, movimientos, todas las vanguardias en Europa posibles que existen, cubismo, dadaísmo, y todas estas cosas han sido, creo, muy importantes, muy europeas, ¿no? Calaron fuerte en América Latina y por supuesto tenemos una cantidad de expresiones lúdico, educativo, artísticas que forman parte de las narrativas de transformación social más importantes, ligado a los obreros, después a los feministas más contemporáneos, a los indigenistas, etc. Pero la narrativa de las propias personas que hacen lo creativo como actor social importante casi no existe, es más contemporáneo. Y en eso yo creo que cultura viva comunitaria acabó siendo la narrativa de los creadores de las culturas vivas comunitarias, la expresión más artística o más creativa de todas las culturas, de tratar de articularse para decir somos actores en sí mismos desde la cultura. Intentar buscar una explicación de que la resistencia ante cualquier dominio, ante cualquier situación histórica que hemos vivido de dominación, de despojo, de colonización, el reducto en la cual perdimos fueron casi todas.
pero el último reducto siempre ha sido en realidad el aspecto de resistencia más importante, que ha sido lo cultural. Nos avasallaron y nos aplazaron militarmente, pero la cultura ha sido el reducto donde la protesta a través de la fiesta o la protesta a través de los cuerpos, de la danza, eso no ha podido morir, porque a través de la farsa, el juego, la sátira, los bailes, se logró de una manera maravillosa burlarse del poder, seguir existiendo, porque ahí no podían entrar los códigos del Estado ni de los dominadores. Se acabó siendo un reducto muy independiente porque poco lo entendían y era el reducto de la amplia libertad y sigue siendo la más amplia libertad en este ámbito de la cultura más creativa. Entonces esto en el siglo XXI nos dimos cuenta de que eso que incluso en lo artístico más revolucionario, digamos, no podrías entender Chile sin Víctor Jara, o la Argentina sin Mercedes Sosa, etcétera, o exigentes de expresiones culturales más directas. Entonces ahí nos dimos cuenta que incluso ellos fueron accesorio estético de las narrativas de turno, aunque muy lindas. Pero en el siglo XXI nos damos cuenta de que los creadores pueden generar su propia narrativa con la cual dialogar y desde el centro de lo que es la cultura, articular más bien el conjunto de las prácticas otras que no son independientes, son también prolongación de la cultura. La economía es cultura, la política es cultura, etcétera, etcétera. Entonces, con la cultura como transversal, articular una narrativa como modo de vida, y eso es lo que es cultura viva comunitaria. Así nació, yo creo que ya en el siglo XXI, digamos, varias experiencias, ya varias redes, digamos, que trabajan arte, transformación social, teatro comunitario, varias experiencias. Y en el 2010 decidimos ponerle un nombre, confluimos varias redes y dijimos, esto se va a llamar Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria. Porque el Brasil había desarrollado una política pública muy interesante, que es esas expresiones territoriales, en los barrios, en los pueblos, lograron a través de un programa de puntos de cultura, política pública con fondos concretos que están destinados a que esos grupos tengan acceso a esos fondos estatales. Entonces ahí viene el otro componente muy lindo. Lo público, quien hace la cosa pública, siempre se piensa y se habla como que el Estado es el detentador y tiene el monopolio de aquello. Así como que quien tiene el uso de la fuerza legítima es solo el Estado, por ejemplo. Entonces, hasta aquel momento eso se rompe y más bien desde lo que nosotros hacemos, tomamos conciencia de que todo lo que hacemos es lo que el Estado no puede hacer. No puede entrar en estos códigos simbólicos que es el tejido de la vida. Y ahí es donde nosotros somos los, entre comillas, propietarios de todo ese tejido. Entonces ahí dijimos, tenemos que construir una narrativa que aglutine todo eso. Y los estados, como nunca dan fondos para estas cosas, dijimos, entonces lo público lo hacemos nosotros. Necesitamos diseñar una alianza con el Estado para que tengamos corresponsabilidad en la construcción de lo público. Entonces, de esta manera, modo de vida y lo público como algo totalmente nuestro, se va diseñando cultura viva comunitaria como un movimiento con una demanda muy concreta. Un presupuesto concreto para esto en todos los presupuestos públicos. Y vamos por lo chiquitito, cortito, que es 0.1% por ahora. Se lanzó la idea de visibilizar la cultura viva comunitaria en todo el continente, para negociar con gobiernos, estados e instancias supranacionales, o sea, que nos vea, que sepan que existimos. Entonces se lanzó una campaña continental por puntos de cultura, con el 0.1% y todo esto. Pero tiene repercusión en cada país, y como estamos hablando siempre es mi versión personal. Entonces nosotros como Teatro Trono ahí
se dio muchas casualidades coincidieron. Antes nosotros ya tenemos un teatro camión, un tráiler. Y con esto circulamos los barrios en La Paz y el Alto, y eventualmente el país, con algunas giras con el teatro camión, con espectáculos bastante grandes. Y en este caso teníamos siempre el sueño de un día hacer una travesía desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es un sueño muy grande. Pero bueno, todo sueño, como hace rato yo decía, hay que tener el cuidado de soñarlo, porque el momento que se vuelve palabra y lo emites, empieza a tener vida propia, ¿no? Entonces después el sueño te jode y ya no te permite ni siquiera dormir muchas veces. Y tener cuidado porque a veces el sueño también puede ser una pesadilla, ¿no? Coincidió con que un alemán amigo, Peter Strack, nos dice, creo que puedo conseguir un pequeño fondito para hacer una caravana. Como soñaba siempre Iván, soñaban ustedes de atravesar, pero no creo que podamos desde el Océano Pacífico. Así salió, Caravana por la Vida, de Copacabana a Copacabana, del lago Titicaca hasta las playas cariocas de Río de Janeiro. Se armó una obra que se llamaba Hasta la Última Gota, porque íbamos a ir a la cumbre climática Río +20, a denunciar la venta del planeta con economía verde. Nos dijimos, es una linda oportunidad, y planteamos al continente, les dijimos, esto podemos hacer, no tenemos muchos fondos, pero creo que podríamos lograr. Yo ya intuyendo de que si vamos por Brasil, creo que los puntos de cultura pueden ser un soporte para que el tema financiero ayude, y llegando a los puntos de cultura, así tenemos lugar donde podemos cobijar y ahorrar en tema de comida, alojamiento, etcétera, etcétera. Y así fue acogido muy bien, y a todos les encantó, y los puntos de cultura dijeron, pasen por Brasil y los vamos a acoger de buena manera por acá. Así salió todo. Llevamos la obra, e incluso llevamos a Celio y a Jorge Blandón y algunos allá, demostrando una imagen muy linda ahí que hace tiempo la habíamos explicitado en un libro y que les encantó, y que hasta ahora Celio lo usa en muchas de sus explicaciones. Es el tema de que nosotros somos testigos del nacimiento de, por ejemplo, estos maravillosos ríos caudalosos como el Amazonas u otros, pero vemos nosotros realmente cómo están germinándose y pariendo gota a gota esos ríos. Ahí arriba, en las cumbres de los Andes, les ido a mostrar, y Blandón acabó agarrando uno de esos bloques de hielo que están realmente destilando gotitas, y todas las gotas las escuchas, son una sinfonía de gotas maravillosas que se van volviendo pequeños riachuelos, como hilitos serpenteantes que se juntan hasta hacer lo que es el Amazonas y todos los ríos maravillosos que hay en el Amazonas y en todas las cuencas ahí de Sudamérica en este caso, ¿no? Eso les había planteado, para que vean ustedes de que brasileros, a pesar de estar de espaldas al mundo andino, estar de espaldas siempre mirando hacia Europa, para que vean de que desde acá estamos siempre ligados los Andes con el Amazonas, con ustedes. Dense la vuelta y veámonos. La caravana por la vida tiene que ser una cosa que atraviese y que permita encontrarnos, vernos las caras y abrazarnos. De esa manera salió la caravana por la vida. Llegamos y fue la verdad sorprendente, porque eso permitió el encuentro Brasil-Bolivia en este caso, pero esto de romper las fronteras a través de esta forma lúdica, artística, con el camión y otra vuelta, la caravana aquí realmente, desde las artes, desde lo creativo, explicita las caravanas de los flujos del mundo, pero las artes de esta manera creativa permite explicitarle para decirle al mundo que el flujo es una profunda alegría y que la caravana es la expresión de la caravana permanente y eterna en la que estamos todas las culturas. Entonces de ahí, esta caravana fue un éxito impresionante. Nos recibían como héroes, los chicos ahí del Teatro Trono, nosotros sorprendidos porque apenas pasamos la frontera, pero éramos recibidos como héroes en Corumbá, Campo Grande, y así hasta llegar por Sao Paulo. Era apoteósico.
estábamos cansadísimos porque era un bus chiquitito y nos veían como héroes realmente. Era impresionante. O sea, podríamos hablar un montón sobre esto, pero esto ayudó, cuando llegamos a Río Más 20, a que el movimiento vea en esto como una hazaña. Otra vuelta es un pequeño acontecimiento, pequeño que va volviéndose un hito y que se va volviendo en un mito. Este acontecimiento permite la visibilidad y esta acción, sin querer, se vuelve en la acción más grande, simbólicamente muy potente, muy poderosa, que ayuda a visibilizar en todo el continente. Todos aprovechamos de que la caravana permite esta visibilización continental y más aún incidiendo en un evento de naturaleza mundial, global, como Río Más 20. Y así llegó el Congreso en realidad. Producto de esto yo nunca lo había esperado, nunca era nuestro objetivo, ni siquiera ni personal. Nosotros queríamos hacer eso que nos gustaba nada más, pero después Celio, Blandón, Balán, todos estos dirigentes que todos además tienen más larga trayectoria que mí, como Iván Nogales o como compa Teatro Trono. El momento de hablar ante 80.000 personas y todas las narrativas que estaban ahí dentro de la cumbre de los pueblos ahí, me agarraron y me empujaron y vamos, tienes que hablar por cultura viva comunitaria. Yo muy asustado porque jamás me había pasado una cosa como esas. Yo honestamente, otra cosa que no hablé, soy bastante tímido. Yo la verdad no soy de alguien que quiere explicitarse mucho y no me gusta mucho ese tipo de protagonismo. Yo hago otras cosas. Me empujaron y yo hablando ahí, después me sale, creo que por la formación actoral y algunas cosas, sale una arenga así muy linda y eso permitió una visibilidad del Teatro Trono y personal. Y después ya en los pasillos todos decían, tenemos que hacer nuestro primer congreso, tiene que ser en Bolivia, por la caravana, por el Teatro Trono y también por lo que representa el contexto Bolivia, mundo indígena, Evo Morales. Así fue que el primer congreso se tuvo que realizar en Bolivia. Yo no quería, por supuesto, porque solo lograr esa caravana con 25 personas fue heroico. Conseguir $100, $200, es una locura. Eso podría contar igual horas al respecto. Y por lo menos, cuando me decían, ¿cuántos van a llegar? Preguntaba. No, máximo seremos unos 200, quizás 300, el extremo. Y no, váyanse a la mierda, yo no quiero saber nada de eso porque 25, ¿de dónde voy a conseguir cosas para 300? Además, ustedes han desarrollado la narrativa, tienen más fondos, es un país, quinta economía del mundo, no sé qué, en Brasil, tienen que hacer ustedes acá, no me jodan. Pero bueno, negociaciones van y vienen y al final tuve que aceptar con la condición de que ellos traían los fondos. Así fue que se tuvo que realizar el primer congreso en Bolivia, en 2013. 2012 la Caravana por la Vida, 2013 el primer congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria en La Paz. Latinoamérica es la humanidad, o sea, están las culturas ancestrales, originarias, pero también es el continente que ha abrazado todas las culturas del mundo, porque todas llegaron de una u otra manera, de formas violentas, de formas truculentas, pero de formas subterráneas, por migraciones diversas, emigraciones diversas. O sea, es el reflejo de que en realidad estamos en caravana permanente. Ese concepto de la caravana a mí me encanta, porque como Teatro Trono hace tiempo, eso después lo puedo contar también, hemos desarrollado este tema de la caravana como algo que te permite encontrar a los otros. Entonces, esa síntesis de la humanidad que representa, digamos, todas las humanidades están dentro de Latinoamérica, es maravilloso encontrar eso, ¿no? Es para mí la reserva, que llaman reserva moral, entonces está concentrada también muy fuertemente en bolsones de dignidad que son las poblaciones originarias, desde los mapuches, el mundo amazónico, muy fuertemente de donde provengo, el mundo andino, fuertes culturas, la cultura afro, tan potente en muchas partes de América Latina,
y todo lo que es el norte, Centroamérica, con mayas, los náhuatl y todo esto, y las norteamericanas, en solo lo aborigen, en todo lo originario, hay una reserva moral para la humanidad muy importante. Entonces es una de las reservas comunitarias muy importantes que tienen que dialogar con el mundo. De todos nós, ela é de todos nós. Canta essa canção. Viva a cultura, viva! Viva a América Latina! Y la explosión de todas las culturas urbanas, culturas mestizas o todas las diversidades de culturas en los encuentros entre varias, las indígenas, las que llegaron de forma violenta, de muchas maneras, yo creo que eso le da una potencia maravillosa a América Latina. Y ahorita lo que veo es, por el momento político además que estamos viviendo, de que esas culturas además siempre son en el fondo, cada cultura es una búsqueda del vivir bien, o buen vivir, o lo que se llame, porque las culturas le llaman así, suma camaña, suma causa, o tecocabi. En el fondo todos estamos buscando ese dorado, ese paraíso, hasta estas cuestiones bíblicas, en el fondo todos tenemos ese sueño de la tierra prometida. Y en el fondo todas las culturas tenemos eso. Y tenemos una bella tierra prometida en América Latina, todas las culturas, cada una y en general una tierra prometida latinoamericana que abraza la posibilidad y en todo nuestro conglomerado y despelote y pugna continua y permanente que se manifiesta en lo político, en los estados que nos impusieron, pero al mismo tiempo las culturas que atraviesan, rompen, se cagan y joden todo estado que en el fondo, a pesar de toda imposición que quiere atravesar a la sociedad, siempre ha habido una manera, igualito que esa floresta, esas plantitas, que por mucho cemento que le pongas, encuentre un hueco para reventar el cemento. De esa dosis de cultura y de paz. Somos eso. En el fondo no es casual de que el Amazonas, con la mayor cantidad y variedad de ecosistemas, aire, agua, tierra y soles diversos que tenemos ahí de miles de maneras, no es casual que esté en América Latina, porque en el fondo nosotros somos el reflejo y la prolongación de ese Amazonas, somos la prolongación de esos cordones que nos abrazan, que son como madres con tetas blancas y maravillosas, que son la cordillera toda la cordillera que atraviesa todo el continente. Entonces, de alguna manera estamos y somos la prolongación de esa bella naturaleza y por lo tanto esa diversidad que todo el tiempo nos está atravesando. Eso es América Latina y estamos en un momento creo que maravilloso, otra vuelta, refloreciendo a través de la cultura viva comunitaria. Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura. Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura.